Hola amigos viajeros, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Erika Barrera. Esta tarde nos acompaña nuestra querida Laura Verónica Aparicio Servín, licenciada en Turismo y maestra en Administración e Innovación del Turismo por la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, y nos platicará sobre el Día de Muertos en Pueblos Mágicos. Bienvenida Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Erika, buenas tardes. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están viendo por Facebook. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Los invitamos a dejar sus comentarios para que sean respondidos al finalizar nuestro live. Bienvenida Laura, comencemos por favor. Comenzamos, déjame empezar a compartir. Ya, ahí está. Bueno, pues hoy vamos a hablar, Erika, de dos temas que yo creo nos encantan a los mexicanos. Por un lado, el Día de Muertos, una de las principales tradiciones mexicanas que se han heredado de generación en generación. Creo que está compartiéndose del PowerPoint. No se ve completo. ¿No se ve? Listo. Gracias. ¿Ahí se ve la presentación? Sí. Ahí la sigues viendo. Sí. Ok. Bueno, les decía que vamos a hablar de dos temas que nos encantan a los mexicanos. Por un día, el Día de Muertos, tradición que se hereda y que se ha heredado de generación en generación. Y por otro lado, los pueblos mágicos, que como hemos platicado en ediciones anteriores, pues es uno de los destinos consentidos, yo creo que para mucha gente, para muchos de nosotros, porque son ricos en arquitectura, en cultura, en tradiciones, y pues en muchos de ellos se celebra el Día de Muertos de una forma muy especial. Aunque tenemos que hablar que en este año, por desgracia, en muchos de los sitios donde todavía hay semáforo naranja o amarillo, pues ya se cancelaron las celebraciones, por ejemplo en la Ciudad de México o en Oaxaca. Pero hay otros que ya han pasado a semáforos donde se permiten más cosas y entonces sí van a hacer esta celebración. Y claro, también lo podemos considerar para nuestros viajes del 2021, en donde esperemos que ya no haya ningún problema y para estas fechas podamos viajar con toda libertad. Empezaré diciendo que el ritual de Día de Muertos es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En el 2008 fue catalogado por la UNESCO con este título, porque la UNESCO enfatiza su importancia por ser una tradición contemporánea, antigua, viviente, todo al mismo tiempo, pero además porque es integradora, representativa y comunitaria de todo lo que es nuestro México. Vamos a hablar de varios pueblos mágicos en los cuales se celebra Día de Muertos. Yo creo que casi todos sabemos que Día de Muertos se celebra de forma pues muy similar en los sitios. Tiene que ver con los panteones, con los altares, con ciertas tradiciones, con la comida, pero pues hay algunos que por ahí destacan y es de los que vamos a hablar. Pero pues para empezar me gustaría decirles algunas cosas interesantes de lo que es Día de Muertos, porque en todo México la expresión cultural y artística relacionada con esta memoria a los seres queridos que se han ido, que han trascendido a otros planos, se hacen presente. Pero hay en algunos donde adquieren un significado especial. Así que, bueno, sobrarán razones para viajar por nuestro maravilloso país y disfrutar de esta celebración en los destinos llenos de magia, historias, leyendas y tradiciones como son los pueblos mágicos. Y entonces, como les decía, me gustaría empezar con alguna información acerca de la celebración. Pues algunos son datos que seguro han escuchado, pero otros a lo mejor no. Y otros, pues, para recordar todo lo que significa Día de Muertos. Día de Muertos en México se celebra desde antes de la llegada de los españoles. De hecho, es una celebración común en las culturas de Mesoamérica que tenían un concepto muy parecido sobre la muerte y su significado. Con la llegada de los españoles, pues ya se hubo una mezcla, la festividad se hizo mestiza y se sumaron nuevos elementos y significados que ya tenían que ver con la religión católica. Para nuestros antepasados, el lugar donde iban los muertos no dependía de cómo se hubieran portado en vida.
porque ya ahora con las religiones hay un cielo, hay un infierno o algo parecido, generalmente en las religiones, perdón, pero antes era más cómo habían muerto. Por ejemplo, si habías muerto ahogado, si habías muerto en combate, si eras mujer que habías muerto en un parto, o para los que morían de forma natural estaba el Mictlán. La tradición de Día de Muertos, nosotros ahora la celebramos mucho el 1 y 2, pero desde hace muchos años la tradición en realidad es que se celebre desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre. El 28 de octubre se recibía a los que murieron a causa de un accidente o de forma violenta. El 29 se recibía a los ahogados. El 30 a los olvidados o a los que no tenían familia que les recordara. El 31 a los que están en el limbo. El 1, que es ya la parte que nosotros más conocemos, a los niños. Y el 2 de noviembre a los muertos adultos. Entonces, antes había estas ofrendas tradicionales desde el 28 y hasta el 3 de noviembre, porque hasta el 3 de noviembre se mantenía la ofrenda en pie para despedir a los muertos y pedirles que regresaran el próximo año. La dedicatoria de estas fechas puede cambiar de acuerdo al estado, a la tradición de cada una de todas estas culturas que tenemos a lo largo del país, pero más o menos así es. Y les decía, pues hoy en día en realidad lo que más celebramos es el 1 de noviembre, dedicado a los niños y que se llama Todos Santos, y el 2 de noviembre a los adultos, que es el Día de los Fieles Difuntos. En la ofrenda, que es una parte importantísima del Día de Muertos, participan todos los miembros de la familia. Es un lugar de veneración. Tiene velas, veladoras, fruta, pan, comida y pues también la bebida de su predilección. Generalmente en muchas ofrendas en el país se pone no solo agua, sino cerveza, tequila, mezcal, de acuerdo a lo que le gustaba al muertito. Estas ofrendas también se adornan con papel picado, que generalmente tienen la imagen de la muerte, y también con flores de cempasúchil, que es la flor tradicional para las ofrendas. Y hablando del cempasúchil, es una planta originaria de México y de Centroamérica que se utiliza como adorno en las ofrendas y altares, que florece en el otoño cerca de Día de Muertos, por eso también se ocupa, y que se dice que sus pétalos de color amarillo marcan el camino que deben de recorrer los muertos durante la visita que hacen estos días, porque se supone que estos pétalos tan amarillos guardan el calor del sol y el aroma además llama a que los muertos tengan un camino por recorrer. Los altares en general en México tienen 3 tipos de flores distintas. En primer lugar está este cempasúchil de color naranja, que representa la luz del sol y, como decía, ayuda a los muertos a encontrar el camino de regreso a casa a visitar este altar. Luego está la mano de león. Esta flor es de color morado y simboliza el luto y el dolor por la pérdida de nuestros seres queridos. Y por último, la tercera flor es la nube. La nube es una flor de color blanco, muy común en los panteones y que representa la pureza. En todo el mundo, bueno, en muchas partes del mundo, porque no en todo, pero en muchas partes del mundo se celebra la muerte. Sin embargo, nosotros nos destacamos mucho y en muchos países nos lo dicen y la gente pues ahora lo pone entre asombro, admiración y muchas cosas en redes sociales, porque México consideran que es el único país del mundo que tiene una relación muy especial con la muerte. Hay la parte de temor, hay la parte de admiración y hay la parte de burla, que en estas fechas, en Día de Muertos, es donde más sale. Por ejemplo, reírse de la muerte es una tradición muy mexicana con distintos aspectos. Uno de ellos son las calaveritas literarias, que se escriben para Día de Muertos. Las calaveritas, como saben, son versos y rimas que se burlan de la muerte, que generalmente están dirigidas a una persona. Otra parte donde también hacemos este uso de que no sentimos la muerte como algo trágico es el pan de muerto. Y no sé si sabían que hay más de 100 panes de muertos distintos a lo largo del país. Casi en cada lugar de México hacen un pan de muerto muy particular para ponerlo en el altar o para comerlo en esta época. La Cámara Nacional de la Industria Panificadora lanzó hace unos años una convocatoria para que panaderos de todo el país registraran panes de muertos
y déjenme decirles que se registraron más de 750 distintos panes de muertos, o sea que hay cientos de variedades. Cuando vayan a algún lugar en esas fechas, prueben el pan de muerto de cada localidad, porque los hacen con ingredientes muy locales y siempre le dan un toque muy particular. Y otra cosa que también tenemos, bueno, son las calaveritas de azúcar, que ya no solo son de azúcar, ahora hay de chocolate y de muchos otros ingredientes que también no las comemos sin temor a pensar que nos estamos comiendo un muertito o una calaverita, sino que las disfrutamos. Entonces es por todo esto que en todo el mundo, cuando llega Día de Muertos, en el primer país en el que piensan como lugar donde se hacen tradiciones diferentes y donde quieren venir a conocer cómo se desarrolla, es en México. Entonces sí debemos de sentirnos orgullosos de esta gran tradición que es Día de Muertos. Y ahora sí nos vamos a algunos de los pueblos mágicos que destacan por la celebración que tienen para el Día de Muertos. Y pues nos gustaría empezar por el más conocido, el tradicional, el que pues creo que todo mundo hemos escuchado acerca de lo que pasa en Pátzcuaro, y pues después de la película de Coco, aún más toda esa zona. Pátzcuaro en Michoacán se considera el mejor lugar, o para muchos es el mejor lugar para visitar en Día de Muertos. Es reconocido a nivel internacional por sus tradiciones durante esas fechas, y viene gente cada año de todo el mundo a pasar Día de Muertos en Pátzcuaro para vivir en carne propia todo lo que ya vieron en fotos, en videos o en otras partes, porque pues aquí hay muchas cosas. Las tumbas se adornan con flores y ofrendas especiales según los difuntos. Lo que sí hay que recordar es que es una celebración muy especial para los residentes de esta zona, en especial para las comunidades purépechas, que son originarias de ahí, por lo que si se visita hay que ser respetuoso de sus rituales, de la forma en cómo ellos se comportan y hacer lo mismo y pues no tratar de romper con esos rituales. En este pueblo mágico, en Pátzcuaro, se siente la festividad del Día de Muertos en todos los rincones. El panteón, que es una de las cosas que más llama la atención, está cubierto de ofrendas. En la basílica se presentan piezas alusivas a la muerte. Los pescadores iluminan el lago y hacen la conocida danza que recuerda a los fallecidos. Y pues en el embarcadero todo el día hay movimiento porque lanchas una tras otra están saliendo del embarcadero de Pátzcuaro a la isla de Janitzio y a las otras islas que existen en el lago de Pátzcuaro. Y durante todo el día, pues los pescadores además siguen realizando estos rituales para que la gente vea cómo celebran el Día de Muertos. Y por supuesto, pues uno de los principales atractivos es el panteón, por la gran cantidad de altares decorados con velas y flores, que hacen un maravilloso espectáculo. Las fotos creo que hablan por sí mismas. El ver cada una de las tumbas con esas velas prendidas, pequeñas, enormes, con las ofrendas, con comida, con flores y demás. Y pues a la entrada del cementerio hay un arco de flores, un camino de velas, que es la guía de los muertos que llegan al mundo de los vivos. Entonces Pátzcuaro siempre será una muy buena opción. Lo que sí, pues hay que advertir es que como es uno de los lugares más visitados para Día de Muertos, en estas fechas se llena muchísimo, y para tomar una barca y cruzar alguna de las islas, pues en ocasiones hay que esperar mucho, o desde antes, desde la carretera, ya se encuentra mucho tráfico para llegar. Entonces, pues también hay que reservar con anticipación y planear todo. El segundo es uno muy cerca de Pátzcuaro y también en Michoacán, porque Michoacán pues destaca en esta tradicional, y este es Tzintzuntzan. Tzintzuntzan quiere decir lugar de colibríes, y está muy cerquita de Pátzcuaro, está a 17 kilómetros, más o menos son unos 10 minutos, también a las orillas del lago, y aquí se tiene una muy fuerte presencia de la tradición de Día de Muertos. En general, en toda esta, se llama la región lacustre, que abarca varios poblados indígenas, muy cerca tanto de Pátzcuaro como de Tzintzuntzan. Se reúnen miles de visitantes para la celebración de Día de Muertos. En el caso de Tzintzuntzan, por la noche se celebra a los muertos en los cementerios y las familias van a los panteones a velarlos.
Adornan las tumbas igualmente con las flores de cempasúchil, con las velas, con frutas, con artesanías. Y al amanecer, las familias de tumba a tumba se intercambian los alimentos que tenían ahí presente en la tumba, todo lo que habían puesto. Otra cosa interesante de Tzintzuntzan para Día de Muertos es que la noche del 1 de noviembre se realiza una procesión que va rumbo al cementerio de la ciudad. Y la gente del lugar, conforme va pasando esta procesión, se va uniendo. Y entonces llevan cargadas flores, las velas, las ofrendas, y también hacen una representación del juego de pelota con fuego, a la usanza de como lo hacían los antiguos purépechas, que son quienes estaban aquí. Entonces, estos dos pueblos mágicos de Michoacán, tanto Tzintzuntzan como Pátzcuaro, son excelentes opciones. Hay gente que visita los dos en estas fechas, primero a uno y después a otro, o decide en cuál de los dos quedarse, o hace todo el recorrido, les decía, de esta zona lacustre, en donde la tradición del Día de Muertos es muy fuerte y se sigue manteniendo. El siguiente pueblo mágico que podemos visitar está en el Estado de México y es Malinalco. Malinalco es muy conocido por sus calles empedradas y por la zona arqueológica de Malinalco, que cuando vayan tienen que visitarla. En Malinalco en particular se realiza lo que se conoce desde hace unos años como el recorrido al Mictlán, que es una representación prehispánica relacionada con el mundo de los muertos. Este recorrido al Mictlán representa un recorrido donde las familias, turistas y habitantes de Malinalco reciben a los muertos durante estas fechas. En el trayecto, este trayecto, primero decir, es nocturno. Para algunas personas podría resultar un tanto temeroso si no les gusta caminar de noche y está oscuro y pues pensando que es Día de Muertos. Pero la verdad es que la magia del pueblo, que es un pueblo mágico muy bonito, y la alegría y la participación de todos los habitantes hacen que sea pues un recorrido lleno de vida y muy interesante, aunque sea relacionado con la muerte. Entonces en el trayecto van además personas disfrazadas de catrinas, de calaveras, se acompañan de bandas de música, de la gente cantando y bailando, y pues al terminar además se hacen presentaciones musicales con diferentes artistas. Entonces les decía, aunque es una celebración de muerte, está muy lleno de vida. Otro lugar que se ha convertido en uno de los más importantes para las celebraciones de Día de Muertos es Chignahuapan en Puebla. En Puebla, en este pueblo mágico, que es muy conocido también por las esferas, por la Feria de las Esferas, aquí se celebra el Festival de la Luz y la Vida, cada 1 de noviembre, en la laguna ubicado en el centro del pueblo. Quien ya conoce Chignahuapan sabrá de la laguna. El ritual del Festival de la Luz y la Vida consiste en reunir en la plaza principal del pueblo a los asistentes y luego caminar en una peregrinación hasta el río Chignahuapan, en donde se hace la representación del ritual. Van actores, luces fluorescentes, balsas y una pirámide flotante, que es la que se ve ahí, que está custodiada por calaveras, y por medio de todos estos elementos se narra al público la travesía de los muertos al Mictlán. La fiesta, la verdad es que es única y cada vez se ha posicionado más en el interés de la gente para ir a pasar estas fechas ahí. Y pues los visitantes pueden participar en la procesión rumbo al lago. Entonces están en el centro, todos participan, llegan al lago y ya ahí ven la representación. El festival tiene como objetivo la purificación de las almas. Y pues durante todo el camino y la ribera del río, todo es iluminado con antorchas y eso hace que se señale a las almas el camino para llegar a la ofrenda. Es un ritual de origen prehispánico, por eso este uso de la pirámide como escenografía, pero pues ya con un toque moderno porque hay un espectáculo de luz y sonido y danzas tradicionales. Otro lugar interesante es Xilitla, el pueblo mágico de San Luis Potosí, y
Este pueblo mágico pertenece a lo que se denomina la Huasteca Potosina. Y en la Huasteca Potosina, como en otras huastecas, aquí voy a hacer un paréntesis para también decir a mis amigos de Hidalgo que sé que también en la Huasteca y en varias partes de Hidalgo se celebra esta tradición, que es el Chantolo, o Fiesta de las Ánimas. Desde el 1 de octubre se ponen las primeras ofrendas y se dejan ver a los diablos y catrinas. Chantolo es un término de origen náhuatl que significa fiesta de las ánimas y se utiliza para designar a esta celebración en honor a los difuntos en la región de la Huasteca, donde también además se hacen desfiles, presentaciones culturales, concursos y todo esto en las plazas y panteones del lugar. El día clave para este pueblo mágico es el 31 de octubre, donde carros alegóricos que son alusivos a Día de Muertos, traen consigo a los guapangueros y a los huehues. Los huehues son personas que representan, bueno, se disfrazan y representan los papeles del diablo, la muerte, el borracho, el catrín, diferentes caracterizaciones. Y toda la ropa que utilizan y las máscaras son elaboradas en su lugar de origen específicamente para estos días. Otra parte interesante de Gilitla es que después de esta celebración del 31 de octubre, donde están los huehues, se apagan las luces del todo el pueblo y se realizan procesiones donde cada persona porta una vela y llevan ofrendas a los panteones para adornar las tumbas con flores. La luz de la vela que porta cada persona alumbra el camino hasta el Camposanto. Es lo único que va a alumbrar. Y después de rendir tributos a los muertos, se realizan lecturas de mitos y leyendas, así en la oscuridad y solamente con las luces. Y también algo muy tradicional de ellos es que el 2 de noviembre, una vez que ya terminó la celebración, hacen un intercambio de ofrendas donde la gente local obsequia tamales a todos los que van pasando. Es una tradición muy propia de los huastecos, así que si quieren comer tamales, pueden ir y disfrutarlos ahí. El siguiente pueblo mágico es Taxco, en el estado de Guerrero. Taxco, famosísimo por la plata, y en el caso de Día de Muertos, se hace una gran ofrenda frente a la iglesia de Santa Prisca. La iglesia de Santa Prisca que se ve ahí es una iglesia muy particular, muy hermosa, una de las principales en todo el país que merece la visita. Y entonces en la plaza enfrente se recrea un enorme panteón en honor a los difuntos. Además, en la avenida principal, pues hay muchas catrinas paseando y un gran número de ofrendas instaladas en las diferentes casas o en las calles. Además, estas ofrendas son varias en memoria de personajes ilustres de Taxco. También en Taxco se lleva a cabo el Festival de las Lloronas. Hay un concurso de ofrendas, hay una carrera nocturna y hay recorridos de leyendas, pero pues a la gente lo que más le llama la atención es esta gran ofrenda que se pone enfrente de lo que es la iglesia de Santa Prisca. San Cristóbal de las Casas en Chiapas es uno de los pueblos mágicos más conocidos y uno de los pueblos mágicos que más turistas atraen cada año, y turistas de todas partes del mundo. Como sabemos, en Chiapas hay muchas costumbres indígenas que siguen vivas, y cada Día de Muertos en los distintos lugares de Chiapas se celebra de diferente manera, de diferente forma. En el caso de San Cristóbal de las Casas, lo que hacen es que las calles las adornan de papel picado que está colgado por todas partes. Hay ofrendas en las calles, mucha gente las pone. La flor de cempasúchil se ve por todas partes y la música de banda son algunos de los elementos que acompañan a la celebración. Además, el panteón municipal se ilumina, como en muchos otros casos, con velas, y pues hay un ambiente festivo esas noches festejando a los muertos. San Cristóbal de las Casas, como les decía, como muchos lugares de Chiapas, son sitios donde vale la pena ir a vivir estas tradiciones, porque todavía hay muchas cosas que tienen que ver con costumbres indígenas. Y entonces hay esta mezcla entre toda la costumbre indígena de ese sitio en particular
y pues lo que ya hemos ido agregando a las costumbres de Día de Muertos, a las tradiciones de Día de Muertos. Y el último pueblo mágico del que quiero hablar es en Oaxaca, y es Huautla de Jiménez. En Oaxaca también se tiene una tradición muy fuerte de Día de Muertos. Creo, y personalmente, aunque sí hay muchos sitios, que Michoacán y Oaxaca son dos de los mejores estados para ir a pasar Día de Muertos. Y en este caso es un pueblo mágico no tan conocido por todos. Hay otros pueblos mágicos en Oaxaca más visitados, pero en particular este es una muy buena opción para Día de Muertos. Las comunidades indígenas en Oaxaca celebran a los muertos como uno de los rituales más importantes en el año. Estos festejos varían de comunidad en comunidad, pero generalmente están muy cargados de símbolos y significados que tienen que ver con las creencias y mitos prehispánicos que aún siguen vigentes, en este caso en Oaxaca. En Huautla de Jiménez la celebración comienza desde el 27 de octubre y termina el 2 de noviembre. Y se considera una fiesta que tiene que ver con la espiritualidad, la música, la gastronomía y la magia. Algo que distingue a este pueblo mágico son los huehuentones o los viejos que regresan, que son personas que cantan y bailan con un sombrero muy distintivo, que pueden ver en la foto, y con estos atuendos también que se ven. Estos danzantes lo que hacen es que primero acuden al panteón para pedir permiso a los muertos antes de comenzar los festejos. Y ya una vez que tienen el permiso, toda la noche bailan de casa en casa. En todas las casas son bienvenidos porque traen esta fiesta. Y entonces van recorriendo durante la noche casa por casa de Huautla. Y el festejo dura pues todos estos días. Van llevando alegría, baile, música. Y ellos se consideran el vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Durante esta fecha, en casi todas las casas colocan altar, en donde está con un arco de carrizo, que es la bienvenida para las ánimas que visitan el lugar. Y es decorado con flores y con figuras de difuntos hechos de pan. Entonces, como ven, pues solamente puse estos pueblos mágicos, pero en realidad en muchísimos otros también se hacen festejos, también se conmemora Día de Muertos, también en los panteones van a poder encontrar todo esto. Como decía al principio, lamentablemente este año no podemos visitar todos, pero algunos de ellos sí harán su celebración de Día de Muertos y entonces podemos ir y ver esta tradición de acuerdo a cada estado, cómo se hace. Y pues antes de terminar, Erika, me gustaría platicar algunas noticias de pueblos mágicos, perdón. En pues estas sesiones que hemos tenido siempre hemos hablado un poco acerca de lo que está pasando en los pueblos mágicos. Y pues la verdad es que los pueblos mágicos nos dan muchísimo para hablar porque siempre hay algo nuevo con ellos. Siempre hay algo que podemos compartir. La verdad, para los que trabajamos en turismo y para los que estamos en esto, sabemos que es uno de los programas más exitosos. Y a mí me alegra mucho que siempre por parte de la Secretaría de Turismo haya algo que decir. Y entonces les cuento que el pasado 5 de octubre se instituyó el Día Nacional de los Pueblos Mágicos. Es por decreto, ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, eso lo hace súper oficial para siempre. Y a partir de este año, cada 5 de octubre, se van a celebrar los pueblos mágicos. De acuerdo a lo que dijo el secretario de Turismo el día que se presentó, pues en esa semana en que se celebren los pueblos mágicos, pues cada pueblo mágico va a poder hacer su celebración de forma diferente, va a poder ofrecer distintos espectáculos, eventos, cosas para la que la gente vaya. Entonces el próximo año esperemos para ver qué es lo que va a hacer cada pueblo mágico y pues el que sea de su preferencia o el que tengan ganas de ir, pues acudan durante esa semana porque va a ser una celebración en grande, no solamente el 5 de octubre, la semana en donde caiga el 5 de octubre. Ese mismo día que hablaron del ya el Día Nacional de los Pueblos Mágicos, también se dijo que Mezcaltitán, en Nayarit, va a ser el pueblo mágico número 122. Este lugar en algún momento fue pueblo mágico, pero le quitaron el nombramiento. Y también el secretario de Turismo ese día dijo que ya
regresa a formar parte de pueblos mágicos. ¿Y por qué es interesante? Primero, porque es una isla, algo muy particular en un pueblo mágico. Y segundo, porque para muchos historiadores se considera que Mezcaltitán fue la mitológica Aztlán, que es la cuna de la civilización mexica, y que en este sitio es donde vivió el sacerdote que tuvo la visión de que se debía de encontrar un águila devorando una serpiente parada en un cactus o en un nopal, y se interpretó como la orden para que los mexicas se dirigieran al sur para fundar la Gran Tenochtitlan. Entonces es un sitio que, pues ahora que va a ser otra vez pueblo mágico, también hay que poner en la lista de deseos para ir. Y la última noticia de ese día fue que hay una nueva convocatoria para nombramiento de pueblos mágicos. Esta convocatoria salió el 6 de octubre y precisamente se cierra hoy, 13 de octubre, para todas las localidades que estén interesadas en obtener el nombramiento. Así que no sabemos para el 2021 si vamos a estar hablando de cuántos pueblos mágicos tenemos o cuáles son los nuevos para dárselos a conocer. En este momento hay 121, pero pues tal vez lleguemos a 135, 140, no lo sé. Les decía, el programa ha sido muy exitoso y la verdad es que, aunque algunos dicen, bueno, es que no todos merecen estar ahí, cuando vamos y los conocemos siempre encontraremos esta magia por la cual se dio su nombramiento. Entonces, pues fueron 3 buenas noticias ese día, dadas por la Secretaría de Turismo. Decía, eso nos da pues también más material a todos para poder hablar de pueblos mágicos. Y pues con esto cerramos lo que es Día de Muertos en Pueblos Mágicos. Muchas gracias, Lau. Oye, qué noticia tan más importante, ¿verdad? Igual van a ser más pueblos mágicos y vamos a tener de qué hablar. Si aún así hacemos vista y no conocemos lo suficiente. No, nos faltan muchos por conocer y con este año que hemos estado encerrados, pues ahí también se quedaron muchos deseos de ir a conocer otros. Sí, muchas gracias, Lau, por tan valiosa información. Nos has dejado boquiabiertos con la información y las tradiciones de cada pueblo mágico. No cabe duda que a los mexicanos nos gusta la fiesta, que hasta la muerte celebramos, como bien dices. Tienes toda la razón. Oye, y lo hacemos desde el 28 de octubre, ¿no? Que ahora fue algo que se dejó de hacer. Sí, pero podemos empezar a celebrar desde el 28 como en las tradiciones antiguas. Sí, me están dando ganas de visitar estos pueblos mágicos y vivir la experiencia. Y lo mejor de todo esto es que tenemos a varios pueblos mágicos cercanos a la Ciudad de México y podemos visitar. Sí, como les decía, hay otros en Hidalgo y en Puebla, en Morelos, donde también se celebra. Estos destacan porque ya han hecho algo muy particular, pero en realidad hay muchísimos otros de los que podríamos mencionar y pues, si a alguno les interesa en particular, sí que lo visiten. Sí, que los visiten y podamos hacer otro Facebook Live de pueblos mágicos, porque no terminaríamos, bueno, sí terminaríamos algún día, ¿verdad? Pero algún día. Algún día, al paso que vamos, que apenas cuántos llevaríamos mencionados, como unos 40, sí. Nos faltan más de 80, y si nombran nuevos pueblos mágicos este año, bueno, ya más aún tenemos para hablar de. Sí, muchas gracias, Lau, por tu intervención, por estar con nosotros siempre. Te agradezco. ¿Quieres cerrar con algo adicional? Aparte con tu cierre del 5 de octubre de Pueblos Mágicos, que fue lo mejor. El próximo año tenemos que celebrar ese Día Nacional de los Pueblos Mágicos en algún pueblo mágico. Pues solo decir que a mí me encanta la celebración de Día de Muertos, creo que sí es algo muy mexicano, por eso tan reconocido. Es de las cosas que más te preguntan en el mundo. Quiero dar el crédito que las fotos que presenté son de mi hermano, que va a diferentes partes precisamente a ver cómo se vive Día de Muertos, al desfile que pues se hace aquí en la Ciudad de México. Este año no, pero el próximo regresará. Y que a mí me encanta también para comer pan de muerto. Así que me gusta mucho esta fecha. Y digo, este año pues no será posible ir a celebrarlo en un pueblo mágico, pero el próximo sin falta. Muchas gracias. Así será. Muchas gracias por participar con nosotros, Laura. Amigos, los invitamos a viajar de manera responsable, usar siempre cubrebocas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Reactivemos el turismo de manera responsable, por favor. Es responsabilidad de cada uno. Es importante que hagamos mención de esto, aunque todos los operadores hacen el mayor esfuerzo por
mantenernos en un ambiente seguro es responsabilidad de nosotros, de cada uno de nosotros, por favor. No olviden regalarnos un like y compartir. Yo soy Erika Barrera y nos vemos a la próxima. Gracias, Lau. Gracias a todos. Bye. Gracias por vernos. Adiós.